¿Alguna vez te has preguntado cómo sería México si Estados Unidos no le hubiera robado más de la mitad de su territorio en 1848? Muchos expertos creen que México sería el país más rico del mundo. Otros señalan que no habría mucha diferencia con lo que vivimos hoy en día. Sin embargo, la cadena de noticias BBC realizó una investigación en su canal oficial, en la que revelan cómo sería realmente el México de hoy si Estados Unidos no le hubiera arrebatado sus territorios. México sufrió una pérdida traumática en 1848. Después de 2 años de guerra, Estados Unidos se quedó con el 55% de su territorio. Lo que hoy es California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Texas, así como partes de Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma, fueron territorios mexicanos hasta mediados del siglo XIX. Territorios que ahora tienen una población combinada de más de 83 millones de personas. Muchos aún se preguntan hasta qué punto esta pérdida, que se vivió como una tragedia nacional, pudo marcar la suerte económica de México y qué habría sido de estos estados si continuaran siendo mexicanos. Eso es lo que exploramos en este video. Empecemos por decir que México no solo perdió más de 2 millones de kilómetros cuadrados, sino que además esas tierras se convirtieron después en un emporio de riqueza. Con una población actual de 39 millones de personas, California, el llamado Estado Dorado, es el símbolo por excelencia del optimismo económico estadounidense y el más innovador y próspero, con un Producto Interno Bruto de 3 billones de dólares, el mayor de Estados Unidos. De hecho, hay cálculos que aseguran que si California fuera un país, sería la 5ª economía del mundo. Por su parte, Texas, con 29 millones de habitantes, es el epicentro mundial de la industria energética y tiene por sí solo un Producto Interno Bruto de 1.8 billones. Es menor que el de California, pero mayor que el de todo México, que es de alrededor de 1.2 billones de dólares. Sobre estos dos ejemplos se apoya el argumento de quienes creen que México estaría en una situación económica mucho mejor hoy en día si hubiera mantenido el control de esos estados. ¿Y cómo sería ese México hipotético si incluyera a Texas y California con su dimensión económica actual? Pues bueno, multiplicaría por 5 su Producto Interno Bruto hasta alcanzar los 6 billones de dólares y sería la 3ª mayor economía del mundo después de Estados Unidos y China. Ahora bien, ¿serían California y Texas los motores económicos que son en la actualidad si siguieran siendo parte de México? Un spoiler, eso nunca lo sabremos. Caemos en el terreno de la especulación o en algo que se conoce formalmente como historia contrafactual. Es imposible saber qué habría pasado. Y en BBC Mundo hablamos sobre esto con varios historiadores mexicanos. Pero antes de conocer sus opiniones, veamos cómo fue que México perdió estos territorios. Tras su independencia de España en 1821, México poseía casi 4 millones de kilómetros cuadrados, pero los 11 años de guerra que desembocaron en su independencia habían dejado al país profundamente desgastado y empobrecido. Y como la región del norte estaba muy despoblada, para mejorar su economía, México vendió tierras y promovió allí el asentamiento de colonos. Pero a partir de 1830 empezó a crecer un movimiento independentista tejano impulsado por colonos estadounidenses. Como México nunca reconoció ese proyecto independentista, los tejanos buscaron el apoyo de los vecinos del norte y al final, en 1845, Estados Unidos anexionó Texas a su territorio. Pero además, después le declaró la guerra a México. Con una fuerza militar muy superior, en 1846, Estados Unidos invadió el norte de México, llegando incluso hasta la capital. Y no se retiró hasta la firma en 1848 del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México se vio obligado a aceptar el río Bravo como la frontera sur de Texas y a ceder los territorios de Texas, California y Nuevo México, que sumaban más de la mitad de su territorio. Y entonces, ¿qué habría pasado con esos territorios si siguieran siendo mexicanos? Pues los historiadores con los que hablamos destacan distintos aspectos. Por un lado, en el siglo XIX México era un país pobre y para el Estado central era difícil integrar bien a todo su territorio. Así que según algunos expertos, el gobierno posiblemente habría tardado mucho en poblar el norte del país y en desarrollar sus recursos. Ahora bien, ese escenario más bien pesimista podría haber sido muy distinto si se hubiera descubierto el
el oro en California mientras estaba bajo control mexicano. Fue precisamente el auge del oro desde 1849 lo que permitió el espectacular desarrollo de California, del que al final se benefició Estados Unidos, claro. Hay historiadores que piensan que si California siguiera siendo mexicana, esa riqueza habría beneficiado en cambio a las finanzas de México. Los más categóricos argumentan que si México hubiera conservado su gran norte, es evidente que su desarrollo económico hubiera sido marcadamente diferente, beneficiándose del mayor descubrimiento de oro de la historia moderna. El caso es que Estados Unidos usó al principio esos nuevos territorios como una fuente de recursos naturales, desde el oro hasta las tierras agrícolas. Pero la región siguió creciendo en parte gracias al fuerte impulso industrial del país unificado después de la Guerra Civil o Guerra de Secesión que enfrentó a los estados del norte con los del sur de 1861 a 1865. Y estos territorios se siguieron desarrollando en el siglo XX más allá de sus riquezas naturales. Por ejemplo, las huertas frutícolas de una gran zona del norte de California se transformaron en Silicon Valley, la capital tecnológica mundial, mientras la economía del sur de California continuó prosperando por el impulso de Hollywood, una industria inigualablemente estadounidense. Y Texas, sin tener los yacimientos petroleros más grandes del planeta, se convirtió en la capital mundial de los empresarios petroleros. Del otro lado, México enfrentó una situación muy difícil en el siglo XIX. Era una nación pobre, marcada por la inestabilidad política, que tuvo por vecino al país que iba en camino de desarrollar la economía más dinámica del mundo. Y se podrá especular cuál habría sido el destino de estos territorios si hubieran seguido siendo parte de México. Pero no cabe duda de que aportaron y aportan una riqueza enorme a Estados Unidos, que aprovechó los recursos naturales de los territorios de los que se apropió en el camino de convertirse en una gran potencia. Si quieres ver más videos como este, visita la página oficial de Facebook de BBC Mundo. ¿Y tú, crees que México sería más pobre o más rico? ¿Cuáles son tus razones? Por favor, déjalas en los comentarios y no te olvides de compartir este video en todas tus redes sociales. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.